Bueno, de nuevo gracias, compañero. Para nosotros, de verdad, es un orgullo grande que hoy estés acá. Así que te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por la invitación. Gracias, Marina. Yo quiero decirles que nací en un colegio, en la escuela 16 del distrito 21. Mi mamá era la casera. Así que tengo internalizada la educación desde muy chiquito. Con Graciela construimos un hogar que nos dio 2 hijos y 7 nietos, y es maestra también. Así que, rodeado de la educación, del magisterio, recién escuchaba con atención a Marina. La verdad que Marina le da un toque filosófico a cada una de las explicaciones, a cada uno de los análisis. Y en un párrafo hablaba del rol sindical en relación a la docencia. Y yo tengo una frase que es la conciencia sindical. La construcción de conciencia sindical en los trabajadores. En algunos lugares donde el sindicalismo no mamó el peronismo y el sindicalismo se pone en una posición clasista, quizás es más fácil, pero es mucho más celular la construcción política de esos sindicatos. En cambio, el peronismo nos da un marco mucho más amplio, pero la tarea de generar y de crear conciencia sindical en todas y todos los trabajadores y trabajadoras tiene que ver precisamente con el rol que cumplimos como actores sociales. Ustedes en este Congreso son docentes, pero están como actores sociales, representantes de trabajadores y trabajadoras de la educación. Y en esa función tiene que ver el rol y el papel que debemos cumplir cada uno de nosotros y nosotras. Y esto tiene que ver quizás con parte del final de la conversación de Marina, y que también desemboca en esta cuestión. Porque fíjense qué paradoja, ¿no? Nadie se cuestiona la penetración que tienen los medios, nadie se cuestiona o nadie cuestiona desde el poder hegemónico toda la penetración cultural que hacen sobre nuestra cena, sobre nuestras tardes, sobre los chicos en las redes, sobre los grandes que ya si miran la televisión en la cena, la penetración es el momento prime time, es el momento más profundo seguramente de cuestión cultural, de penetración cultural. Y nosotros a veces vemos con culpa y se abandona una cuestión de mirada colectiva y mirada de emancipación no personal, sino colectiva de la sociedad. Y fíjense ustedes que son docentes, que en el único lugar donde los chicos socializan o sociabilizan ese rol de niños o de jóvenes es precisamente en el ámbito educativo. Y que se está transformando también, para que tengan una idea, hay en la preadolescencia una cantidad de chicos que van hacia un proceso de acompañamientos terapéuticos, que van hacia un proceso de tratamientos psicológicos, y esto no es ni más ni menos que una transformación en las relaciones sociales de nuestra preadolescencia y de nuestra adolescencia. Es
esta cuestión de individualismo, digamos, todos los que tienen mis años saben que íbamos solos al colegio y que íbamos solos a la primaria y que íbamos solos a la secundaria. Hoy parece que hasta van asistidos los chicos por temor de los padres, por lo que fuera, y se van perdiendo absolutamente todos los lazos de contacto. Por eso, venir a este congreso, aparte de hablar de política en los momentos que estamos viviendo, también tiene que ver con esto, con darles mi opinión sobre algo tan sensible y que hay que contrarrestar, esta transformación de interacción de los jóvenes y los niños en la sociedad tiene que ser revertida de alguna manera, porque si no vamos a perder los nexos de solidaridad posible entre comunes y entre pares. Porque lo único que lo unifica al chico es estar al lado de otro común. A un niño y a una niña, o a dos niños o a dos niñas, los unifica estar al lado de otro común. Y a mí me pone contento la evolución que tuvo también la docencia en absorber, internalizar que son trabajadores y trabajadoras. Porque también como al médico, digamos, la sociedad lo posicionaba en un lugar donde automáticamente lo abstraía de la realización colectiva de una sociedad. Y en esto tenemos que ser claros. Cuando hablamos de educación universal, estamos hablando del desarrollo colectivo de una sociedad. Y esto es lo que está en juego precisamente con lo que termina de contar Marina en este balotaje. Pero proceso político que no es casual. El 24 de marzo del año 76 fue un quiebre en el pensamiento, en el paradigma de la construcción social de nuestro país. Hasta ese momento, radicales, peronistas, aún los militares, los gobiernos de facto que habíamos tenido hasta ese momento, tenían un paradigma de pleno empleo. A partir del año 76, del 24 de marzo del 76, se produce un quiebre que deja de lado ese paradigma y nos lleva a un paradigma donde un pedazo de la población tiene que ser sostenida por el resto porque no entra en el mapa. Eso empieza a generar conceptos que pierden el valor colectivo de la solidaridad. Y desgraciadamente de ese momento hasta hoy, esto se ha amplificado mucho. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades nuestras? Tener culpas cuando nos dicen que usamos la escuela por una cuestión ideológica, cuando ellos tienen la posibilidad de penetrarnos por todos lados, porque tienen el poder mediático, el poder económico y el manejo, como dijo Marina, de todos los datos a partir de los algoritmos que generamos cada uno de nosotros. No se crean que en las redes nos llega todo lo que es bueno, nos llega todo lo que queremos que nos llegue. Ese es el microclima, porque el algoritmo lo construimos nosotros mismos. Contrarrestar esto es una labor fundamental de la actividad sindical, porque nosotros somos los que capilarizamos hacia los trabajadores y hacia sus familias.
Y esta capilaridad que se da hacia abajo, no hacia arriba, como en las plantas o como en la química, esa capilaridad es la que tiene que construir conciencia sindical y conciencia de sociedad, de cultura colectiva. Fíjense, y si no agarren lo que decía el candidato de la oposición en A Dos Voces, hay que romper con el colectivismo. Digamos, nosotros de a uno no valemos nada. De a uno, ¿saben qué? Es el gran hermano. Es el gran hermano. Somos todos amigos, estamos todos juntos, pero después hay que rajar a uno. Y arranca el sálvese quien pueda. Y de a uno no podemos discutir nada. Por eso, no tengan dudas, compañeras y compañeros, que lo primero que hay que tener es una organización sindical fuerte. Porque sin sindicatos los derechos laborales no valen nada. Y yendo un poco a la actualidad, porque si no voy a hacer el exégeta de las palabras de Marina. Yendo un poco a la actualidad, digamos, no es casual que nos esté pasando lo que nos está pasando. Hace 2 años la oposición ganó una elección de medio término donde los oficialismos en el mundo, producto de lo que significó el impacto de la pandemia y la incomprensión de lo que significó la pandemia y sus consecuencias por las sociedades en el mundo, los oficialismos perdían las elecciones. Y a nosotros nos pasó también. Y fíjense cómo se fue transformando el elenco político y social, y que algunas culpas también tuvimos nosotros. Tuvimos culpa de tener un gobierno que no se pudo allanar en un mensaje unificado, en un mensaje de postura común. Tuvimos problemas de falta de coordinación y todo eso construyó hacia abajo muchas dificultades. Pero yo quiero rescatar nuevamente el rol del movimiento obrero, que no se resignó, como no se resignó en el año 2018 y 2019, donde para unos había Macri por 8 años y para otros había que voltear a Macri, y para el movimiento obrero organizado lo que teníamos que buscar era la solución política para no entrar al gobierno por la ventana, sino fortalecer con eje en el peronismo un proceso político que nos permitiera ganar las elecciones y poder gobernar y transformar la Argentina. Y esto nos volvió a alumbrar este último tiempo. A las PASO fuimos los únicos, o previo a las PASO fuimos los únicos, que le generamos 2 hechos políticos de importancia. Uno con Sergio viniendo a la Confederación General del Trabajo y el otro haciéndole un acto con la dirigencia sindical plena en Malvinas, en una localidad en el conurbano bonaerense. Y después del escarmiento y de la expresión de mucha bronca de los compañeros y compañeras de la sociedad en su conjunto, que rescató las PASO, nos dimos cuenta todos que habíamos llegado a las PASO sin haber debatido política, sin haber debatido los temas de fondo, sin haber esclarecido políticamente a la sociedad argentina. Y ahí es donde
empieza a cambiar el mapa. Y no es un tema de miedo, de hacer una campaña de miedo, sino es de esclarecimiento de las consecuencias. Por eso el otro día dije que es imperdonable que un dirigente sindical haya llevado a sus trabajadores a que escuchen a Venegas Lynch. Venegas Lynch es la encarnación de la escuela austríaca, que no es nueva en nuestro país, que llegó en los años 50 y pico, 60 del siglo pasado, que vienen formando un espacio absolutamente liberal, antiperonista por excelencia, por supuesto, como bien lo blanqueó el otro día, ¿no? Anticomunista, etcétera, etcétera, pero con conceptos antagónicos totalmente con lo que nosotros concebimos como sociedad. Porque el rol de los sindicatos es fundamental en el equilibrio de la sociedad. Y cuando ellos se miran de a uno, el poderoso es el dueño de la sociedad. ¿Por qué nos dicen que nos tenemos que armar porque hay inseguridad? Porque no creen ni siquiera en el Estado que nos brinde la seguridad básica para que no nos roben o para que no nos maten en una esquina cuando vamos a trabajar. Estos son los temas de fondo. Cuando hablan del voucher, están rompiendo la posibilidad de que el Estado tenga una terminal en los confines de la patria donde lo único que llega es una salita de primeros auxilios como única terminal del Estado y una escuelita rural. ¿Qué voucher vamos a tener ahí? ¿Cómo vamos a construir una sociedad con estas características? Cuando lo que nos tenemos que plantear no es volver a la Argentina pastoril, previa al peronismo, sino lo que nos tenemos que plantear es cómo industrializamos todas las riquezas que tenemos. Porque tenemos litio, pero también tenemos que ponerle tecnología y ciencia aplicada. Y arranquemos por lo menos haciendo baterías para las bicicletas, o para las bicicletas eléctricas, o para las motitos. El 40% del costo de un vehículo eléctrico es la batería de litio. ¿Saben cuánto es hoy, en promedio, lo que se incorpora en un vehículo que se produce en la Argentina de producción nacional? El 26%, nada más. Fíjense si tenemos para desarrollarnos. Cuando hablamos de la energía, Brasil construyó una planta de fertilizantes en el sur, que la tiene terminada prácticamente en un 90%, que le iba a abastecer con una cantidad impresionante de energía que iba a absorber de Bolivia. Bolivia se quedó sin gas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a dar gas barato o nos vamos a asociar en la producción de fertilizantes si nosotros tenemos la energía y ellos ponen la tecnología? Una planta que abastece a todo Sudamérica y le sobra para abastecer a la mitad de Europa de urea granulada. Ustedes podrán decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con todo? Este es el problema de fondo. Si vamos a ser un país extractivo para tener divisas y generar condiciones de confort, para que puedan adquirir bienes de consumo un sector de la población y fragmentar más y aumentar más las desigualdades entre los que más tienen
y más ganan, y los que menos tienen y menos ganan. Y vamos a terminar como Nigeria, que Nigeria le exporta energía a Europa y los nigerianos quieren irse a Europa porque no pueden vivir en Nigeria. Este es el país que estamos discutiendo, compañeras y compañeros. Las broncas las tenemos todos, porque las ilusiones y los sueños no los resignamos nunca. Jamás vamos a resignar un sueño. Jamás. Ustedes dieron un paso para representar a sus pares. Y cuando dieron ese paso, dieron el paso en lo más lindo que podemos tener los dirigentes, que es que nuestros pares nos elijan para que los representemos. Y en dar ese paso, adquirieron la responsabilidad de no ser un común más, sino entender el compromiso de lo que tenemos que despejar hacia el futuro. Por eso no da lo mismo que porque estoy enojado justifico cualquier cosa. El enojo no puede justificar que vayamos en contra de nuestros principios. El enojo no puede justificar que vayamos en contra de nuestros derechos. Y les aclaro que cuando hablamos de educación pública, lo mismo que cuando hablamos de salud pública, no importa si es de gestión estatal o de gestión privada, estamos hablando del acceso universal a los dos pilares de la sociedad que son la salud y la educación. Y esa construcción es la que se pone en juego. Es la que se pone en juego. ¿Por qué te hablan de los subsidios? ¿Quién toma el tren? Lo toman nuestros compañeros y nuestras compañeras y lo toman los más vulnerables. Ahora, si el Estado no está para redistribuir la riqueza que genera y favorecer claramente a los que menos tienen y menos ganan, o a los que ganan muy poco y no tienen nada, ¿para qué está el Estado? ¿Para qué está el Estado? Por eso, hay un videíto de esta chica que dijo que las mujeres pinchan profilácticos para enganchar a los hombres. Ojo, ojo, que cuando le dijeron al candidato mayor, dijo, no, es una opinión personal. ¿Cómo una opinión personal? Hay que descalificarla. ¿O acaso permitimos todo, no? Bueno. Pero esta chica, en uno de sus conceptos, hace alusión precisamente a las cuestiones de subsidios, ¿no? Digamos, ¿desde dónde se puede analizar una cuestión con un rol fundamental del Estado en el equilibrio de la sociedad desde un pensamiento tan reaccionario y tan refractario como el de una persona así? Y les aclaro que es diputada. Entonces, esto no es casual que esté en ese lugar, porque precisamente esta chica lo que trabaja es con el teléfono. Trabaja haciendo esas gestualidades
que penetran, a partir de lo cómico, tragicómico, que genera a partir de sus contenidos, y por eso está donde está. Entonces, es verdad que nosotros tenemos ideología, y es verdad que tenemos que trabajar para que los chicos sepan que la salida es colectiva, que la salida es universal, que la salida es la solidaridad. Es verdad que tenemos que trabajar no por una ideología partidista, pero sí por una clara construcción social. Cuando ahora nos estamos planteando abrir los brazos para construir un espacio político capaz de transformar la Argentina, estamos hablando de esto. Estamos hablando de decir, che, no puede ser que tengamos anomalías políticas con discursos en extremos y que no nos permitan avanzar en nada. Les voy a poner un ejemplo. Argentina construyó un gasoducto. Ese gasoducto va a generar más producción de la que vamos a consumir nosotros, el desarrollo nuestro, todo. Para exportarlo necesitamos una planta de licuación de gas. La transición energética tiene 30 años, para nosotros seguramente va a ser mayor, pero en el mundo parece que va a ser 30 años, de los cuales ya pasaron 4 años. Y nosotros tenemos para aportar a esa transición energética esa energía, ese gas que nos sobra, que hay que licuarlo para poder transportarlo en barco. Hace 1 año y medio que no nos ponemos de acuerdo, pero nosotros, no los demás. Esto también hay que corregirlo y hay que llegar a acuerdos. Y recién ahora se acaba de aprobar en diputados, 1 año y medio después que se planteó una inversión de 5.000 y pico de millones de dólares y que va a permitir la extracción la exportación de determinado gas excedente, energía excedente que nosotros no vamos a usar. Y cuando se termine la transición energética no se la podemos vender a nadie. Entonces, esto también tiene que ver con tener perspectiva y tener una idea de desarrollo de nuestro país. Y en esto, compañeras y compañeros, quienes venimos siguiendo de cerca toda la estructura política que se construyó a partir de Unión por la Patria, que para mí tendría que haber sido Unidos por la Patria, pero bueno, a veces las cosas se hacen ligero y los gurúes definen otra mirada. Pero toda esta estructura, si hay algo que tiene claro, es que los ejes fundamentales tienen que ser un pueblo alimentado, un pueblo educado, un pueblo con salud, que la salud y la educación tienen una relación, una interrelación absoluta. Un chico mal alimentado o sin salud no se educa, y un chico que no tiene educación no se va a alimentar y no va a tener un desarrollo acompañando los criterios saludables que tiene que tener. Me parece que esos 3 pilares son fundamentales, pero el Estado tiene que marcar la dirección del desarrollo en la producción y el trabajo. Nosotros necesitamos valor agregado, nosotros necesitamos exportar trabajo argentino. Y eso solamente se logra con el direccionamiento del Estado en función de la concreción de un modelo de país. Y no nos tiene que, o no lo tenemos que dejar de lado, son las cuestiones de política internacional. No podemos romper el Mercosur. En el esquema geopolítico
del mundo, donde hasta Europa, la Comunidad Económica Europea, le cuesta estar ubicándose entre Estados Unidos y China en esta bipolaridad comercial, ¿cómo vamos a romper el Mercosur? Eso se le puede ocurrir a Uruguay, que tiene 3 pasteras y con eso le alcanza, pero no se nos puede ocurrir a nosotros, que tenemos la potencialidad de salir y resolver los problemas de Argentina muy rápidamente, pero tenemos que hacerlo en un marco colectivo también con Brasil y con los países de la región. Solos es como el gran hermano también en política internacional, no valemos nada, no valemos nada. Es insignificante el peso argentino en el desarrollo global del mundo. Entonces, en este sentido, también tenemos que entender que no podemos ir en un salto al vacío. No podemos ir a un tipo que nos plantea rompo relaciones con Brasil y rompo relaciones con China porque yo con comunistas no comercio. ¿Y ustedes creen que no van a venir los productos de China? Los comprarán los holandeses, ¿no?, que tienen capacidad para eso, y lo triangularán y lo pagaremos más caro. Esta es la realidad. Pero dicho todo esto, y seguramente ustedes son dirigentes, así que tienen una capacidad también propia de análisis, lo que les pido es que entendamos que no está ganado el balotaje, que lo vamos a ganar, pero lo tenemos que militar. Por eso, compañeras y compañeros, sí, ahí tenían la boleta la compañera. Es verdad que Marina me insistió. Es más, fui tan descortés que no se lo confirmé. Pero ayer llegué manejando, encima tuve que ir, no pude venir directo, así que me hice 600 kilómetros, llegué a las 12:30 de la noche, pero llegué. Y quiero decirles que estar presente, primero me encanta porque mi organización sindical tiene las mismas características. Nosotros no hacemos un congreso que dure 10 minutos para levantar la mano, aprobar la memoria y balance, almorzamos o cenamos y después bailamos. Podemos almorzar, podemos cenar, podemos bailar, pero estos son los órganos más importantes que tienen nuestras organizaciones sindicales, los congresos. Y que tengan espíritu de pensamiento crítico nos lleva a la universidad a todos, ¿no? Cuando hablaba de no escolarizarnos, es verdad. Digamos, la dirigencia sindical no puede perder el pensamiento crítico, porque si no perdemos la posibilidad de avanzar. Si nosotros nos amesetamos, del otro lado juegan, ¿no? El otro día me hicieron un reportaje muy largo por los 40 años de la democracia
y me decían, bueno, pero ¿qué pasó? Y del otro lado juegan. Si ustedes, hay muchos jóvenes y muchas jóvenes, pero muchos de ustedes deben haber, en la última etapa de la democracia, peleado como yo, de la dictadura, peleado por la democracia. Y por supuesto que el debate, ni bien viene la democracia, fue muy fuerte con Alfonsín, no en términos democráticos y republicanos, sino en términos de cuál era la concepción de la construcción sindical en una sociedad que empezaba a alumbrarse unos años después el consenso de Washington. Tengamos en claro el mapa todo, ¿no? Y yo le decía, en ese momento, decíamos que si trabajábamos por un plato de arroz, todos tenemos trabajo. Y los trabajadores nos hemos empobrecido a lo largo de todo este tiempo. No digo que tenemos el desempleo bajo porque todos consumimos un plato de arroz, pero sí, del otro lado, los sectores más poderosos se han quedado con la principal tajada. Esto pasó en el mundo, y esto también hay que esclarecerlo, porque las broncas son consecuencias a veces de cosas que ni siquiera el que gobierna las puede manejar. Si ustedes agarran la productividad, el aumento de productividad en el mundo de los últimos 50, 60 años, fue exponencial. De los años 60, 70, la incorporación de tecnología a los procesos productivos, industriales o de servicios, generaron un aumento de la productividad exponencial. Ahora, ¿quién se la llevó ese aumento de productividad? Los trabajadores no se la llevaron. Se pueden haber llevado un poquito así, que puede verse reflejado en que no existía el microondas y hoy existe el microondas, que puede ser que tenían una sola televisión y hoy por ahí tienen 2 televisores, ¿no? Digamos, en ese marco de confort. Los que tienen la inversión hundida, los empresarios industriales, también se llevaron un pedazo más grande que nosotros, pero la gran tajada se la llevó el sector financiero. El sector que no produce y el sector que utiliza el capital de otros para generar sus ganancias, ese es el que se apropió de la mayor productividad que generó el proceso tecnológico, el desarrollo tecnológico de estos últimos 50, 60 años. Y esto pasó en la Argentina también. Y como hoy todavía tienen la suerte de que la tecnología digital les permite que nosotros no vayamos nunca más a un banco, sino que todo lo resolvemos del teléfono o de la computadora, ya prácticamente en algún momento se van a quedar sin personal. Y les aclaro, no se cierran más bancos en la Argentina porque hay una decisión política de nuestro gobierno a través de no autorizarlo el Banco Central el cierre de sucursales. Porque si fuera por los banqueros, no tendríamos más sucursales, tendríamos cajeros automáticos desparramados por todos lados. Entonces, esto también hace falta discutirlo en un país que quiere ir hacia la producción y el trabajo. Porque si toda la generación
o toda la productividad que generemos, mejor dicho, a partir de la tecnología, de la ciencia aplicada y de todo lo que tiene que ver con el desarrollo intelectual y manual de los trabajadores y trabajadoras, se lo van a llevar el sector financiero, no tiene destino ni el mundo, ni tiene destino nuestro país, porque las sociedades se van a hacer intolerantes. Y les quiero contar algo para que vean esta exacerbación del odio que se instala, y se los voy a llevar a un campo que lo van a poder entender aquellos que sigan un poquito de fútbol. Hoy hay 10 equipos que tienen posibilidades de descender. Ustedes no saben ni se imaginan los que son las canchas de fútbol, la agresividad hacia los jugadores, hacia los clubes, hacia los dirigentes, y de los que no se van al descenso, pero están peleando alguna copa. Le pasó el otro día a Argentinos Juniors. La agresividad, un equipo que está bien, digamos, la intolerancia magnificada en masa es un tema preocupante, de nuestra sociedad, porque las cosas no las vamos a resolver de un día para otro. Seguramente vamos a cambiar la Argentina y va a ser rápido el cambio, porque Argentina va a tener una buena cosecha, porque no tiene los problemas energéticos, porque tiene posibilidades de inversiones y desarrollo de minerales estratégicos. Pero tengamos en cuenta que la penetración del odio que se instala en la sociedad es muy grande y es muy fulero. Por eso, compañeras y compañeros, no todo es igual. Y antes de dejarlos, quiero hacer un reconocimiento a todo el trabajo que viene haciendo vuestra organización en la Confederación General del Trabajo. Hace mucho tiempo, cuando empezamos a hablar de esta nueva conducción, que tenía que parir dos cosas: tenía que parir la unidad del movimiento obrero y que parir la paridad en el seno de la Confederación General del Trabajo. A veces uno se pone sueños, aunque sean complicados, se terminan cumpliendo. Y cuando hablamos con Jorge y con Marina, nos propusimos que esta organización sindical tan importante tenía que cumplir un rol fundamental en el desarrollo de la vida de nuestra Confederación General del Trabajo. Y quiero decirles, compañeras y compañeras, que Marina es uno de los pilares de opinión que tiene nuestro Consejo Directivo. Es una compañera que todo lo que les dijo hoy a ustedes, miren que tengo el cuero curtido, ¿no? Pero tengo piel de gallina. Que todo lo que les dijo hoy a ustedes sobre lo que piensa vuestra organización del rol de la educación para un país que queremos con un proyecto nacional, un país que se desarrolle con valores fundamentales, lo viene planteando permanentemente.
es una compañera que tiene iniciativa y dinámica y que, como digo yo, no se ameseta en el confort de mirar desde el balcón lo que pasa. No ve pasar el corso, sino que baja y baila en la comparsa. Y esto es muy bueno que nos pase. Esto es muy bueno que nos pase porque es un gremio importantísimo, porque es una docente y porque es mujer. Así que en esto sintetizo el agradecimiento que uno tiene. No es fácil sostener la unidad del movimiento obrero. Los intereses sectoriales que se han generado nos llevan muchas veces a tironeos. Menos mal que dejaron de ser públicos hace mucho tiempo, porque eso era lo peor que nos pasaba, ¿no? Que esos tironeos terminen siendo públicos. Y no cabe duda de que parte de lo que hablamos ese día con los dos, uno no le planteó dejar de pertenecer a un sector del movimiento obrero, no. Lo que les dijimos es: ustedes tienen espalda para ser ustedes. Ustedes tienen una organización para ser ustedes sin ir detrás de ninguna bandera de una organización más grande o más chica o grupos que después los vendan en la mesa de saldo. Ustedes tienen una organización importantísima. Así que qué bueno que generen identidad y que esa identidad la capilaricen para abajo, porque eso es generar sentimiento de pertenencia a un colectivo que pelea en colectivo y que pelea en conjunto, ¿no? La verdad que eso es buenísimo. Bueno, y para terminar, compañeras y compañeros, vuelvo a la política. No nos podemos equivocar. No podemos pensar ni que las cosas están ganadas. Hay que construir una base de sustentación política muy amplia, para ganar, pero también para gobernar. Porque si gobernamos, tenemos que aspirar a transformar la Argentina. A nosotros no nos pueden venir a decir que la Argentina tiene esta dicotomía entre privilegiados, que somos los que tenemos derechos, y excluidos, que no tienen derechos. Y que por culpa de los privilegios, entre comillas, de los que tenemos derechos, los excluidos no se incorporan a la formalidad. Esa dicotomía, que la plantean en términos dialécticos, es la que no debemos aceptar, no solo de la oposición, ni de la oposición ni de los propios.
Y en ese debate es que la construcción que tengamos por parte del movimiento obrero organizado, de la Confederación General del Trabajo, es la que tenemos que sentar en la mesa de discusión sobre el desarrollo del país. Porque para las salidas, es verdad que se descartó la salida ortodoxa, que era una gran devaluación, el empobrecimiento colectivo de los ingresos y de los activos, y después ver cómo se acomodan los precios relativos. Cuando llegamos a la meseta hay más pobreza estructural que antes y menos arriba de la meseta. Menos argentinos y argentinas arriba de la meseta. Eso está y estuvo descartado. Pero también tenemos que ser conscientes de que la salida tiene que sí o sí ser con mayor impacto en los que más tienen y más ganan, porque si no, volveríamos a tener y a transcurrir una gran injusticia en nuestro país. Por eso, a veces hasta nos costó discusiones con una gran compañera, cuando le planteamos que el poder sindical era necesario tenerlo en las bases las organizaciones sindicales, porque eso no es efímero, eso no se va con un estado de ánimo, el poder nuestro. En cambio es efímero cuando el poder se concentra en una sola persona y esa persona es la hacedora de todas las cuestiones. Y esto para nosotros es un tema arraigado cultural y filosóficamente desde el peronismo. Perón, cuando renunció a la Secretaría de Trabajo, dijo: yo renuncio y paso a ser uno de ustedes para consolidar a las organizaciones sindicales para que tengan poder. Y esto es fundamental. Esto es fundamental para cumplir el rol necesario en la Argentina que viene, que va a ser una Argentina mejor, que va a ser una Argentina que va a cambiar, que va a ser una Argentina que tiene que achicar las diferencias, que va a ser una Argentina que tiene que crear trabajo formal. No importa si trabajan en una cooperativa, en una multinacional, en el Estado o en una empresa nacional. Pero los marcos de condiciones laborales tienen que ser las mismas. No pueden ser que haya argentinos trabajando de primera y de segunda, argentinas trabajando de primera y de segunda. Los trabajadores, si tenemos algo, es el convenio colectivo de trabajo, cosa que sientan ustedes en esa lucha que están persiguiendo, que tienen todo el apoyo nuestro y de la Confederación General de Trabajo para conseguirlo. ¿Y saben por qué, compañeras y compañeros? El de ustedes es un gremio mayoritariamente de mujeres como el mío. Para el que no sabe, soy de sanidad.
Quizás en el mío hay más mujeres todavía que en el de ustedes. No sé, tenemos un 74% de mujeres, no sé cómo andarán ustedes. Más, bueno. Somos un 85% de mujeres. Pero ¿saben qué? Los que estamos adentro de un convenio colectivo de trabajo no tenemos diferencia de género. No existe ningún convenio colectivo de trabajo que diga que una mujer tiene que ganar tanto y un hombre tiene que ganar tanto. Es el único instrumento, y esto grábenselo, es el único instrumento de equidad regional que existe en nuestro país. Ustedes saben que la educación no es la misma en las grandes ciudades que en el interior o el interior del interior del interior de nuestro país. La salud no es la misma. La cultura, el acceso a la cultura no es lo mismo. El acceso al deporte, yo siempre digo, cuando voy a un lugar lejano, digo, ¿cuántos de acá pudieron ver, son hinchas de Boca o de River? ¿No? La hincha de Huracán como yo, en esos lugares no hay ninguno. Pero ¿qué pasa? Nunca pudieron ver a su club. Entonces, esto que yo se lo grafico burdamente, el convenio colectivo es el único instrumento que genera equidad regional, genera condiciones salariales y condiciones de trabajo iguales en todas las latitudes de nuestro país. Por eso, compañeras y compañeros, no se resignen, sigan trabajando en busca del convenio colectivo de trabajo. Bueno, ¿va a venir Kelly? ¿Kelly va a venir? Sí, viene hoy. Bueno, hoy van a tener oportunidad de cantárselo a la ministra de Trabajo. Bueno, compañeras y compañeros, yo podría estar todo el día hablando, pero ustedes tienen que seguir con su congreso. Yo les agradezco infinitamente a Marina y en nombre de Marina a todo el Consejo Directivo, a todos y todas los que están presentes. Sepan una cosa, que cuando ustedes están acá con la cola en la silla durante todo el día, algunos de sus compañeros deben decir, uy, se fueron a Mar del Plata a pasear. Así que lo importante es que todos salgan y todas salgan mucho más enriquecidos y mucho más enriquecidas, y que eso sirva para retransmitirlo en cada uno de los lugares de trabajo, en términos sindicales y en términos políticos, porque tenemos que hacer grande el sindicalismo y tenemos que ganar el balotaje. Muchas gracias, compañeras y compañeros.